Hola, muy buenas tardes a todos. Tu servidor Ignacio Izquierdo Meneses y nos complace el que nos acompañen en esta tercera parte del webinar denominado Buenas Prácticas para dar cumplimiento a la NOM 05 de ASEA 2016. Es para nosotros muy gratos el que ustedes hayan dispuesto de este tiempo para acompañarnos y que podamos compartir con ustedes información que pueda agregar valor a las actividades que tienen día a día en su estación de servicio. Así que, bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, vamos a usar el chat de esta reunión. Por favor, escríbanos todas las dudas que tengan y sin duda vamos a ayudarles con cada uno de sus comentarios. De igual manera, les hemos compartido un formulario en el chat de la reunión si pueden ayudarnos a completarlo para que finalmente pues también podamos compartirles la información que el día de hoy vamos a tratar. Y bueno, sin más preámbulos, voy a ceder el micrófono al ingeniero Ricardo Carrillo Solís, quien va a ser la persona que nos va a explicar este tema. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con este webinar, con esta tercera parte del webinar, buenas prácticas para cumplir con la NON 05. Recordando un poco, recapitulando un poco, nos hacíamos la pregunta, ¿qué buenas prácticas puedo realizar en el mantenimiento de mi estación de servicio? Todo esto enfocado, claro, a la NON 05, que es esta norma que nos dice como estaciones de servicio que cómo se debe diseñar una estación, cómo se debe construir una estación de servicio y también nos da las pautas y las bases para poder operar y mantener nuestra estación de servicio. Esto enfocado en el capítulo 8 de esta misma norma. Dándole seguimiento, vamos a ver un poco de cómo dar unas buenas prácticas, cómo dar una correcta revisión de nuestras tuberías y conexiones. Primero nos dice que debemos realizar lo que son las pruebas de hermeticidad. Estas pruebas de hermeticidad, a diferencia de las que mencionábamos en el webinar pasado, en la parte número 2, estas están enfocadas a las tuberías y a las conexiones. Esta debe ser realizada por un laboratorio que traiga sistemas móviles, el cual van a someter a una cierta presión a nuestras tuberías. Los resultados que obtengamos de estas pruebas de hermeticidad los vamos a registrar en nuestras bitácoras y también es importante guardar los originales en la estación de servicio. ¿Por qué? Porque en caso de una posible inspección por parte de la SEA nos las va a solicitar. Aquí no nos deja en claro si te van a pedir la del año actual o la del año pasado. Te pueden solicitar una prueba de hermeticidad, ya sea el criterio del inspector. También es importante decir que esta prueba de hermeticidad nos va a ayudar a poder identificar si nosotros pudiéramos tener en nuestra estación de servicio alguna fuga o algún tipo de detalle en nuestras tuberías a fin de poder decir, sabes que si tengo un detalle en mi tubería, tengo que sacar de operación a mis tanques para poderle dar un mantenimiento. En este caso, y como en ciertos equipos de la estación de servicio, a veces el mantenimiento va a ser correctivo. ¿A qué me refiero? A que vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Pues hay que quitar esa tubería porque no podemos ponerla o no podemos resanar, o si se puede resanar, los resanamos. Pero a veces en estos casos los mantenimientos son correctivos, simplemente dejan de ser preventivos. También es importante este punto, el último párrafo que nos dice, las pruebas de hermeticidad deben ser de acuerdo al numeral 646 y nos pide que sean dos de manera inicial. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas veces somos estaciones nuevas, no conocemos de la normativa y sucede que entramos en arranque, entramos en operación, nos viene, nos realiza nuestras pruebas de hermeticidad y la vigencia de esa prueba de hermeticidad nos dice la misma norma que es de 5 años y nosotros vamos a empezar a hacer las anuales a partir del sexto año, todo a través de un laboratorio que esté acreditado.
¿Y por qué les digo? Porque a veces se abusa del desconocimiento y hay estaciones que apenas acaban de iniciar y en el primer año ya les están haciendo una nueva prueba de hermeticidad. En el siguiente año otra. Y no, lo correcto es que ese certificado que nos emiten en las pruebas iniciales tiene una vigencia de 5 años. Una vez identificados, pues, si hay detalles, pues también podemos hacer otros tipos de buenas prácticas, como revisar los conectores flexibles en nuestras tuberías de contenedores. ¿Cuáles son estos? Los que se encuentran, por ejemplo, en el contenedor del dispensario, como podemos ver en la imagen, y también los conectores que se encuentran en los contenedores de la motobomba. ¿Qué vamos a revisar en estos conectores flexibles o en estas mangueras flexibles, tubería flexible, como las conozcamos? Pues que no estén golpeados, que no estén torcidos, que no tengan fugas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se hace un correcto ajuste o una buena conexión o no se utiliza el suficiente teflón o la suficiente gasolia y empezamos a tener presencia de fugas. Y esas fugas no son fugas de que se está saliendo un chorro de gasolina o un chorro de diésel, sino simplemente pequeñas filtraciones que a la larga van a empezar a dañar nuestros demás equipos. Entonces es importante que nosotros constantemente estemos revisando que las conexiones estén en buen y en correcto estado. Todas estas conectores flexibles. También es importante dentro de nuestros dispensarios verificar el buen funcionamiento de lo que es la válvula de corte rápido o la válvula shut-off. Esta válvula, ¿dónde la encontramos? Se encuentran, como les decía, en los dispensarios. Están ubicados una por cada producto que maneje nuestro dispensario. Por ejemplo, en la imagen podemos saber un dispensario que maneja los 3 productos, entonces vamos a tener 3 válvulas shut-off. Puede ser solamente Magna Premium o simplemente que manejen diésel. Entonces vamos a tener nuestras válvulas shut-off. Haciendo un poco de recapitulación de estas válvulas tienen un actuador que sirve en caso de algún impacto poderse activar y cortar el flujo o el suministro de el producto de la tubería dañada. También tienen otro actuador que se activa cuando percibe o cuando es sensible a las altas temperaturas. En caso de un conato de incendio, también se va a actuar para cortar el suministro de combustible. Es importante verificar el funcionamiento de la válvula, que se mantenga su integridad operativa de acuerdo a las recomendaciones de nuestro fabricante. Seguimos adelante. Nos dice el 8.5, 8.10.5, el 8.10.6, que debemos verificar el buen funcionamiento de nuestras válvulas de venteo o de presión de vacío y el arrestador de flama. En nuestro caso, si nuestra estación de servicio maneja los 3 productos, Magna Premium Diesel o gasolina regular, gasolina Premium Diesel, vamos a tener estos dos. ¿Cuándo nos aplica cada uno? Las válvulas de venteo o las válvulas de presión de vacío aplican para las gasolinas y el arrestador de flama nos aplica para el diésel. Entonces vamos a tener esto. Entonces, si nuestra estación no tenemos diésel, pues no te va a aplicar el arrestador de flama, simplemente las válvulas de venteo. ¿Qué vamos a verificar? ¿Qué vamos a revisar? Que funcionen bien, que se mantenga su integridad operativa de acuerdo a las recomendaciones de nuestro fabricante. Aquí es importante destinar un tiempo para que la empresa que nos da mantenimiento o nuestro equipo de mantenimiento pues dé el mantenimiento correcto y también se apeguen a los procedimientos de seguridad. Se debe mantener limpio nuestro arrestador de flama y libre de obstrucciones. En caso de que llegue a existir algún daño, alguna fractura, ruptura, hay que hacer el cambio del componente. En este caso se debe reemplazar por uno en buen estado y asegurar que tenga un correcto funcionamiento. Como les decía, hay equipos en el cual la norma nos dice, ¿sabes qué? Puedes darle mantenimiento. Y hay otros en los que nos dice, ¿sabes qué? Tienes que reemplazar. ¿Por qué? Debido al diseño del equipo como tal. También nos pide que revisemos las juntas de expansión o las mangueras metálicas flexibles. Por lo regular estas las encontramos en los dispensarios, al igual que los conectores. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Al igual que los conectores, verificamos de que no vaya a existir filtración, que no vaya a haber alguna ruptura en la manguera.
o que se haya movido, que se haya por ahí empezado a filtrar el combustible con el fin de que pues no vaya a presentarse presencia de combustible dentro del contenedor del dispensario. Aquí es bueno asegurarnos que estas mangueras estén en buen estado, que estén funcionando bien y que se encuentren en óptimas condiciones para su funcionamiento. Seguimos adelante. Ahora vamos a saltarnos al sistema de drenaje. Aquí vamos a ver qué nos pide la NOM 05 con respecto a los drenajes. Primero nos dice que debemos ver la integridad de los registros y la tubería. Y nos dice que los drenajes se deben mantener limpios y libres de cualquier obstrucción que permita el flujo hacia los sistemas de drenaje municipal o los pozos de absorción. Este drenaje a qué se refiere al agua que se va hacia la parte del drenaje municipal, no está refiriéndose a la trampa de grasas. Recordemos que la trampa de grasas tiene su propio sistema, este es el drenaje pluvial. Entonces, para no impactar el drenaje, se debe de verificar diariamente que no haya presencia de combustibles, que sea libre de hidrocarburos. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta eso. También es importante ahora en el sistema de drenaje aceitoso que se debe mantener libre de residuos peligrosos y estos deben ser depositados en recipientes especiales. ¿A qué se refiere? Nosotros en nuestro drenaje o nuestra trampa de combustible, drenaje aceitoso, trampa de combustible, como lo conozcamos, trampa de grasas también, debemos verificar que esté libre de cualquier residuo peligroso que pueda dañar o que pueda afectar el funcionamiento de nuestra trampa. Para eso tenemos los contenedores en el área de residuos peligrosos. Y nos dice también los residuos extraídos de la trampa de gasolina y de diésel deben ser recolectados en un tambor cerrado, el cual tendrá un lentero señalando el producto que contiene. En este caso, esta actividad la realiza por lo regular las empresas de limpieza ecológica, donde llegan cada 3 meses a la estación, revisan la trampa de combustible y se llevan todo el lodo generado en los 3 meses. Aquí que les recomiendo constantemente revisar nuestras trampas de combustible, nuestros drenajes, que no vaya a haber alguna basurita que esté obstruyendo y verificar que no estemos contaminando el drenaje municipal. ¿Por qué? Porque nos podemos meter en algún detalle. Pueden algún vecino reportar la presencia o el olor de combustible y nos va a hacer alguna afectación a nosotros porque podría llamar a alguna dependencia como podría ser ASEA o alguna dependencia ecológica. Entonces es importante tener ese cuidado. Además que la misma norma nos dice que esta actividad debe ser diario. Seguimos adelante. Ahora con respecto a los dispensarios, numeral 12 del capítulo 8. Primero nos dice como número 1 que debemos sustituir los filtros cuando se encuentren saturados. Recomendación de un servidor, no dejar que nuestros medidores de flujo o nuestros dispensarios empiecen a tener el fallo de dejar de despachar, sino tener un buen programa de cambio de filtros en base a la experiencia de la estación de servicio, en base a la experiencia de cada uno de ustedes como operadores de mantenimiento, como gerentes, y decir, sabes que para mi estación, me funciona cambiarlos cada mes, están todavía en óptimas condiciones, pero ya empiezan a tener pequeños detalles, pero ya mejor lo quito. A diferencia de otras estaciones que empiezan a dejarlo hasta la falla, ¿y qué tiende a pasar? Que ya después viene el cliente reclamando, oye, es que no me suministras el combustible o no, ¿por qué tarda tanto? Etcétera, etcétera. Podemos evitar esos detalles llevando un buen programa de cambio de filtros en base a la experiencia de cada uno. También debemos revisar las mangueras del despacho de combustible y las mangueras de recuperación de vapores en el caso que nos aplicara. ¿Qué vamos a revisar? Que las uniones no presenten daños. Vamos a revisar que no pues vaya a haber por ahí alguna bretadura, alguna cuarteadura que permita que los productos o que los vapores puedan fugarse. En este caso podemos ver en la imagen por ahí una manguera. Esta manguera ya tenía una cuarteadura.
no estaba presentando fuga, pero ya era objeto al cambio. Entonces nosotros, al igual que con los filtros, yo les recomiendo, revisemos, porque dependiendo de la marca muchas veces van variando, y digamos, sabes que la marca que yo utilizo me dura 30 días, a los 28 días lo voy a cambiar, porque a los 31 yo ya sé que me va a empezar a generar bretaduras, ¿para qué me voy a meter? O a los 30 días la cambio. Tener un buen programa de cambio de mangueras. Era un ejemplo, no estoy diciendo que cada 30 días tengamos que cambiar las mangueras, simplemente es un ejemplo. O en el caso, por ejemplo, algo se me viene a la mente que es muy común, que sabes que pues en la dispensarios de diésel pasó el vehículo, pasaron la manguera, la aplastó, oye, ya tiene un hueco, ya está bretada, ya está golpeada. Bueno, ahí entra un mantenimiento correctivo, hay que cambiarla, ahí si no hay para dónde hacernos. Simplemente estar en la disposición de hacer el cambio de nuestra manguera cuando ya empieza a presentarse signos de vejez como cuarteaduras o bretaduras. Ahora, nuestra válvula breakaway, válvula de corte rápido también. Esta debemos de verificar que esté en buen funcionamiento y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Hay válvulas breakaway que pues puede hacerse el corte y la volvemos a utilizar. Yo les recomiendo que utilicen de esas porque pues como les dice su nombre, pues, son reutilizables a diferencia de otras que pues se hace el corte y ya deja de funcionar. Ahora aquí estamos viendo en la parte izquierda, en la imagen izquierda, una válvula breakaway que conectaron mal. ¿Cómo podemos ver que está mal conectada? Simplemente por la presencia de las filtraciones de, en este caso creo que es diésel. Entonces, aunque el diésel es un producto muy sucio, pero en este caso estamos viendo que la válvula breakaway pues ya está toda llena de producto. Entonces aquí hay que revisar cuando hagamos la instalación de nuestras válvulas. Les digo, haciendo uso pues de la cinta teflón y de la gasolia, pues una buena conexión. Eso para que lo tomemos en cuenta. Nuestras pistolas para el despacho de combustible también es importante que no presenten fugas por parte de la boquilla. Entonces, ahí en la imagen podemos ver una pistola que pues lleva bastante tiempo con fugas y nunca se ha cambiado. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues por la capucha ya está toda oscura y de por ahí podemos ver, bueno, su servidor cuando le tocaba revisar, podíamos ver que cuando se hacía la prueba de corte de esa pistola, pues seguía goteando. Entonces, por ahí ya tenía algún detalle la pistola. Aquí les mentiría, he escuchado a algunas empresas que dicen que se les puede dar mantenimiento a las pistolas de combustible, otros proveedores dicen que tiene que hacerse el cambio debido a la falta de piezas. Eso sería bueno revisarlo con nuestro personal de mantenimiento, si se le puede dar algún mantenimiento preventivo o si corre hasta las fallas y es que se tiene que hacer el cambio de la pistola. Seguimos adelante. El anclaje al basamento, el anclaje de nuestro dispensario, revisar que no se encuentre suelto, porque hay veces que llegamos a las estaciones, empezamos a apoyarlos, a revisar su estación y te recargas tantito del dispensario y parece que ya se está cayendo. ¿Por qué? Porque la base ya está oxidada, ya se pudrió, es necesario cambiarla, entonces hay que revisar siempre las bases del anclaje de nuestros dispensarios que se encuentren fijos. ¿Por qué? Porque puede venir en alguna cuestión de sísmica o alguna cuestión meteorológica donde puede empezar a sufrir estrés ese basamento y si no está bien asegurado se puede caer o en el peor de los casos nosotros mismos los pudiéramos llegar a tumbar. Ahora, respecto a nuestra zona de despacho, ¿qué buenas prácticas podemos hacer? Primero, revisar nuestros elementos protectores. ¿Cuáles elementos protectores nos referimos? A las U invertidas, a las burreras, a las grapas, como le conozcamos en nuestra estación de servicio, que hay que revisar, que no se encuentren dañados, que no se encuentren golpeados. Por aquí en la imagen derecha podemos ver una U invertida, una grapa golpeada. ¿Cuál es lo correcto aquí? Hacer el cambio de esta grapa, hacer el cambio de ese módulo protector. ¿Por qué? Porque ya recibió un impacto, ya no va a tener la misma
confiabilidad para decir, ¿sabes qué? Va a recibir otro y va a aguantar, no sabemos. Entonces, lo correcto y lo que nos dice la norma, la NON 05, se debe sustituir o en este caso, reparar. ¿Ok? Seguimos adelante. Ahora la norma nos dice de los extintores. Primero debemos de tener un programa de mantenimiento de nuestros extintores. También se le deben aplicar las buenas prácticas de seguridad. ¿Cuáles son estas buenas prácticas? Una revisión. La revisión se debe realizar de manera mensual. ¿Y qué vamos a revisar en nuestros extintores? Primero vamos a revisar que esté en buenas condiciones, que todas sus partes se encuentren óptimas. Vamos a revisar que también tenga su seguro o su cincho, el medio de seguridad con que nos los entrega nuestro proveedor. Vamos a revisar el manómetro para verificar que la presión se encuentre en óptimas condiciones. Debe estar la agujita señalando la parte verde. Como recomendación, yo les digo levantarlo, verificar que pese o que tenga el peso aproximado a los 9 kilos, porque a veces por X o por Y luego suele pasar que los extintores cuando se quieren accionar no funcionan, perdió la presión, entonces es importante revisarlo. Esta norma nos pide que los extintores estén a una altura, si no mal recuerdo, de 1,50 m y que tengan su señalética correspondiente. Debe de haber uno por cada dispensario, dos para el área de almacenamiento, uno para oficinas, y si las oficinas son muy grandes, la norma nos da las indicaciones para el cálculo de cuántos extintores debe de tener. Entonces es importante tenerlos. ¿Por qué? Porque algunas veces lo tenemos, pero lo tenemos guardado. Entonces deben siempre estar a la disposición de nuestra estación de servicio. Seguimos adelante. Ahora la norma en este numeral 8.7 nos habla acerca de otros equipos, accesorios e instalaciones. Vamos a empezar a ver de qué se refiere. Para el punto número 1 nos dice que debemos revisar nuestros sensores para la detección de fugas. Todos estos sensores, ¿dónde los tenemos? Tenemos en el área de tanques, tenemos en los contenedores de dispensario. ¿Y qué vamos a revisar? Pues que estén funcionando de acuerdo a las recomendaciones de nuestro proveedor y del fabricante. ¿Cómo podemos hacer una prueba? Con una cubetita de agua vamos probando que nuestro Biderroot alarme, que esté tocando el fondo del contenedor. Como podemos ver en la imagen de abajo, de la parte izquierda, por ahí tenemos presencia de combustible, pero ¿por qué no lo alcanza a percibir nuestro sensor? Primero porque el sensor está flotando, no está tocando la parte del fondo del contenedor del dispensario. Entonces es importante que se tome en cuenta que tiene que tocar el fondo. Algunas veces, como en la imagen izquierda, los despachadores los suelen dejar un poquito alzados, levantados y no están tocando, entonces nunca van a marcar la presencia pues de algún combustible si fuera el caso de fuga. También debemos comprobar que las alimentaciones eléctricas son las adecuadas, que estén de acuerdo a la clasificación de área y que sean o que la alarma audible y visible, en el caso que nos aplicara, pues sea funcional. ¿Por qué? Porque a veces estamos probando con el sensor y el sensor nunca alarmó, nunca funcionó. Puede ser que el sensor está bien, pero la conexión con el Biderroot no, entonces hay que revisarlo. También vamos a revisar los contenedores de dispensario y de las motobombas. ¿Qué revisamos ahí? Que no estén dañados y que sean herméticos. ¿Por qué? Porque en caso de que generemos algún detalle de contaminación, si no son herméticos, la contaminación va a pasar a contaminación de los suelos. Entonces, ya nos estamos metiendo en más problemas. ¿Cada cuánto debemos revisar los contenedores? Cada 30 días. La norma es específica. Si nuestro contenedor está dañado, está roto, ya presentó alguna cuarteadura, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cambiar, se tiene que modificar o en su caso se debe de hacer una reparación. Recomendación que la reparación quede bien, porque me ha tocado ver contenedores de dispensario que se le pone fibra de vidrio, que se le pone algún tipo de remiendo, pero no queda bien y al final sigue presentando fugas. Entonces hay que tener cuidado. Revisar nuestros paros de emergencia, que no estén flojos, que no estén rotos.
y que sean funcionales. Esto lo debemos de hacer cada periodo de tiempo, cada 30 días por lo menos debemos revisar que todos nuestros paros de emergencia estén firmes, que estén sujetos al lugar donde lo instalamos. ¿Por qué? Porque a veces llegas y tocas los paros de emergencia y ¡pum! Se cae el paro de emergencia. Es que lo va a venir fulanito a asegurar. No, hay que procurar que esté bien asegurado en la pared y revisar que no esté roto. También debemos comprobar que pues cuando se haga la activación de este paro de emergencia, dependiendo de cuál sea, si es de botón o es tipo hongo, pues haga el corte de suministro de energía eléctrica. Y también comprobar que no, ninguno falle y que tampoco estén obstruidos, porque esa es otra práctica que luego se presenta en las estaciones. Que se le pone algún sistemita para evitar que lo pueda estar accionando quizás algún curioso, pero cuando llega la emergencia, cuando llega la necesidad de accionarlo, pues no funciona y ahí es cuando estamos en problemas, nos emproblemamos. También debemos revisar que nuestros pozos de observación y nuestros pozos de monitoreo pues estén en buenas condiciones. Primero debemos localizar nuestros pozos. Si es de observación, como veíamos en la parte 1, tienen que ser tapa color blanca con un triángulo en negro, y si son de monitoreo debe de ser tapa color amarilla con un triángulo equilátero color negro. ¿Qué vamos a revisar? Comprobar que el sello se localice alrededor del tubo. También vamos a revisar que nuestro pozo sea hermético. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver que hay pozos que los tapan con nada más con un trapito y una liga. Me han tocado pozos que nada más le ponen ahí nada más una tapa de PVC que le queda grande. No, nos pide que sea un sellado hermético, que no presente filtraciones y que, ya realizadas hace y como que 2 años. también En el cuestionario ustedes van seleccionando. y también debemos revisar, una disculpa, que la tapa superior, la tapa metálica, se encuentre sellada con cemento pulido y material epóxico. Aquí es importante que revisemos. Ahora, si mi estación de servicio fue antes del 2015, 2016, que estaba la CEA, que salió la norma, pues obviamente no va a cumplir del todo este punto el 17.4. Pero si nuestra estación es posterior a la norma, son estaciones 2018, 2020, 2022, 2024, entonces sí debemos verificar que la parte superior metálica del registro, uno, se ha sellado con cemento pulido, material epóxico para evitar que la filtración de agua o de algún líquido. Importante que lo revisemos. ¿Por qué? Porque nos hemos topado gasolineras nuevas que sus pozos de observación y de monitoreo no cumplen este punto y nos podemos hacer acreedores de alguna sanción si en nos llegara a revisar, o en el peor de los casos, algo más sencillo, no pudiéramos aprobar la inspección de la NON 05 de operación y mantenimiento que se realiza de forma anual. También debemos verificar que nuestros tinacos y cisternas pues se encuentren limpios y no presentar fugas. Comprobar que funcionen pues todas las válvulas que tengamos conectadas en nuestro tinaco. Aquí les pongo algún tinaco, pues lo que alcanzamos a ver es que primero pues por ahí vemos algunas grietas que pudieran presentar algunas filtraciones. Es importante revisar que no se presenten estas fugas. Debemos revisar también 8, 17.8, los señalamientos verticales y también el marcaje horizontal en pavimentos. ¿Cuáles son estos señalamientos? Pues los señalamientos que tenemos que estar pintando, los señalamientos de circulación, nuestros señalamientos de información que colocamos en los dispensarios. Nos pide la norma que por lo menos cada 4 meses pues verifiquemos que las señales y avisos verticales y el marcaje horizontal estén visibles y completos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Por lo menos cada 4 meses debo de pintar toda mi área de circulación y debo de verificar que la señalética que tengo en mi estación de servicio pues se encuentre en óptimas condiciones y sea visible. Ahora, en cuestión de los pavimentos, ya que entramos a las señales que tenemos por ahí, debemos verificar que nuestro pavimento no tenga fracturas o fisuras en la zona tanto de carga y de descarga. Y en su caso, debemos
a utilizar un material sellador para las juntas que puedan estar ahí bretadas. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común llegar a las estaciones y ver muchas bretaduras, ver muchas cuarteaduras en el área de circulación, pues revisar que no vaya a haber baches. Y en ese caso, si llegan a ver, pues debemos repararlos. Entonces es importante ahí en la estación de servicio tener mucho cuidado en estos puntos. No nos dice tienes que romper todo el piso y volverlo a hacer, no. Simplemente utilizar un material sellador para unir esas juntas. ¿Y para qué? Para que no podamos o no hagamos algún tipo de contaminación y vaya a haber filtración por medio de esas cuarteaduras. Esas son las buenas prácticas en el pavimento. Ahora con nuestros edificios también debemos revisar pues que no vayan a haber esas cuarteaduras, que en los techos no vayan a haber cuarteaduras y vaya a haber filtraciones de agua. Nos dice que debemos impermeabilizar las azoteas, hacer limpieza general. Dice comprobar que las canaletas y bajadas del agua pluvial no se encuentren obstruidas o dañadas. ¿Por qué? Porque esto genera más filtración. Eso es importante que nosotros en estación de servicio revisemos nuestra estación, revisemos nuestras oficinas, revisemos nuestros techos. Si es necesario, pues aplicar ese impermeabilizante, si es necesario utilizar el material sellador para las juntas y pues no estén presentes esas cuarteaduras. En dado caso, pues que vemos que las cuarteaduras son algo agresivas, algo prominentes, pues tener el cuidado porque puede ser algún daño estructural. Entonces nos podríamos llegar a meter en algún otro problema. También con respecto a nuestras áreas verdes, pues podar y plantar los árboles para que no obstruyan cables, canaletas, ni presionen sobre techos o muros, ni sean de peligro para la zona de seguridad. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces tenemos áreas verdes y las áreas verdes pues están todas enmontadas, no están limpias y nos pide el punto B, de manera cotidiana se debe dar atención a las jardineras, dar limpieza general, remoción de tierra, plantas, flores secas y aplicar riego con agua. Hasta en ese punto más insignificante de que si tienes una área verde tienes que darle riego constante, la NOM es ahora sí que específica. Debemos aplicar estas buenas prácticas para que nuestra estación pues se encuentre en óptimas condiciones. La limpieza. La limpieza nos dice y la clasifica en 3 puntos, en inciso A, inciso B, inciso D, inciso C, y los vamos a estar viendo. Primero nos dice la misma norma que para la limpieza de hidrocarburos se deben utilizar agentes biodegradables. Los desechos serán enviados a los drenajes aceitosos que conducen a la trampa de combustible y para su posterior disposición con un material contaminado. Importante que ustedes cuiden ese punto, que cuando van a hacer la limpieza del área de despacho que diariamente se realiza, pues todo lo que se limpie vaya a la trampa de combustible. Primero nos da las actividades que debemos realizar diariamente. Limpieza general en áreas comunes. Nos pide que limpiemos paredes, bardas, herrerías, puertas, ventanas y señales y avisos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas estaciones luego preguntan, ¿y a poco lo tengo que realizar a diario? Pero es mucho. Bueno, sí, es entendible que es mucho lo que te pide, pero estas son las actividades que te pide diariamente como buena práctica la estación de la NON 05. Lavar con agua y productos biodegradables para la remoción o emulsión de cualquier grasa. Lavar con agua y productos biodegradables piso de zona de despacho y la zona próxima a la bocatoma de llenado de tanques. Todas estas áreas las debemos de estar limpiando. También debemos dar limpieza de los dispensarios en la parte exterior, a las mangueras y a las pistolas de despacho. También tenemos que limpiar los diarios. Eso podemos coordinarnos con el personal de despacho cada cambio de turnos que hagan estas actividades, como comúnmente lo hacemos. Actividades a realizar cada 30 días. Limpieza de registros y rejillas. Retirar las rejillas, lavar con agua, con estos productos biodegradables y pues todo eso que se vaya a la trampa de combustible. Ahora es importante también que lo tomemos en cuenta,
que los depósitos de lodos tienen que tener un cierre hermético. Cuando venga esta empresa, si lo va a recolectar, que se lo lleve. Actividades que van a realizarse cada 90 días. Limpieza de drenajes y desasolvar los drenajes. Esto es lo que les decía. Cuando viene esta empresa de limpieza ecológica y se lleva todo ese material que se ha generado en nuestra trampa de combustible. La misma norma es clara, nos dice que estas actividades pueden ser ejecutadas por personal interno o personal externo que sea competente y todo que debe de quedar registrado en nuestra bitácora. Si no hay ninguna duda, esto sería todo por estos tres partes de este webinar, que son las buenas prácticas para la NOM 05. Por ahí leemos en el chat las dudas que puedan llegar a existir. Como les decía, todas estas buenas prácticas, ¿de dónde nace? ¿De dónde salen? De que revisar esto otro, que en el dispensario. Nacen de la misma NOM 05. No estamos inventando el hilo negro, todo es basado en lo que nos pide la CEA para nuestra estación de servicio, basado, como les decía, en el capítulo número 7 o numeral número 7 y numeral número 8 de la NOM 05, la cual nos establece los criterios para la operación y el mantenimiento de las estaciones de servicio. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, ningún comentario de mi parte, sería todo. Les agradecemos mucho la atención a lo largo de estas 3 semanas. Muchas gracias. Cualquier comentario igual en los números que aparecen en pantalla se pueden comunicar con el ingeniero Ignacio y con gusto podemos darle atención a cualquier comentario, duda que llegara a presentarse a lo largo de su servicio en la estación de servicio. Muchas gracias a todos, que pasen buena tarde.